Buenas, ante todo, mi grupo quienes hablaremos de la situación de las empresas ante el COVID-19. Eh, Nos enfocaremos en el sector educación, el cual ha venido siendo afectado drásticamente ante dicha situación, el cual ha tenido que tomar medidas totalmente drásticas que ha venido afectando económicamente y no solamente a las instituciones, sino a los mismos estudiantes y profesores cuya estabilidad laboral, situación académica, ha venido siendo afectada. El primer punto que se va a tocar es cómo la situación actual está afectando al sector de educación. Como es un problema a nivel global, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, me centraré en el primer punto que es el nivel económico. La situación ha venido deteniendo, paralizando negocios, actividades, eh, economía mundialmente que han invernado, es decir, han dejado su actividad paralizada temporalmente hasta que este estado de emergencia se reactive, pudiendo ocasionar que, por ejemplo, los centros educativos como colegios, institutos y universidades cierren totalmente o cesen actividades presencialmente, optando por medidas virtuales que favorezcan o continúen el funcionamiento de dichas actividades. Para lo cual nos podemos centrar en la frontera de posibilidad, que es nuestro segundo punto. Eh, Sé que no hay un parámetro porque si nos pasamos de los años anteriores, hay hasta cierto grado de eficiencia y posible que nos traza lo que es la frontera de posibilidad, dejando en dos posibilidades, que sea ineficiente o inalcanzable, es decir, que no se encuentre dentro del mar de posibilidades, que sea ineficiente o inalcanzable, es decir, que no se encuentre dentro del margen de la frontera, quedando expuesta a quedar, como lo voy a repetir, de manera ineficiente dentro del margen, pero no alcanzando los puntos esenciales. O si están quedando fuera, quedando de manera inalcanzable. Que por más que el Estado inyecte dinero en el sector de educación, no puedan alcanzar dicha meta, debido a que los problemas y constantes medidas que se están tomando no permiten el buen desarrollo. En el punto 3 se hablan de las ventajas comparativas. Dicho esto, nos podemos comparar con países, no podemos compararnos con un país como Japón o con un país como Europa, pero nos centramos más que todo en Japón porque ellos tienen la medida, un buen recurso que han venido desarrollando, que es la tecnología, la accesibilidad al uso de Internet, a dispositivos como laptops, tablets o celulares que faciliten a los estudiantes quienes no pueden acceder, en el caso Perú, fácilmente a estos dispositivos o a esta cobertura de internet debido a la lentización banda ancha por la saturación que se está viviendo en esta coyuntura no se viene desarrollando. Por ello, no se puede tener un producto de servicio para que los estudiantes ellos puedan consumir. Entonces el Perú, en forma de facilidades en este caso, no puede acceder a dicha ventaja comparativa. En cambio Japón, quien tiene los equipos, tecnología, accesibilidades y adaptabilidad, pueden mejorar y ofrecer a sus usuarios, que son los estudiantes, dicho servicio. Vamos a hablar sobre la variación de la oferta y la demanda en el sector de educación. Dada la coyuntura actual del país, el Estado ha emitido una serie de decretos para evitar la propagación y el contagio entre los ciudadanos del COVID-19. Eh, Esto ha traído consigo una serie de cambios en la demanda más que todo. Ahora vamos a explicar por qué. Antes que nada voy a comenzar hablando sobre la oferta y por último voy a terminar hablando sobre la demanda. Primero, la oferta realmente no ha presentado cambio alguno, no ha presentado un aumento o disminución, se ha mantenido constante. ¿Esto a qué se debe? A que las universidades no han dejado de ofrecer sus servicios, universidades, colegios e institutos, debido a que han encontrado otras formas de mantener las clases. Este es el caso de las clases en línea. Ahora, si nos centramos en la demanda sí ha presentado una disminución, debido a que, debido al estado de emergencia del país, las personas no pueden ir a laborar o han perdido sus empleos en el peor de los casos. Eh, una persona sin fuente de ingresos no puede pagar, simplemente no puede pagar sus estudios. Eh,
esa es la razón por la cual muchas personas actualmente en este mes se están retirando de las universidades o están dejando de pagar las pensiones en el colegio. Actualmente no hay equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado se encuentra en una etapa de transición, debido a que el coronavirus llegó poco después de que las clases hayan comenzado, en el caso de los colegios, institutos y universidades. Entonces solo podemos apreciar el equilibrio de mercado desde antes de que el coronavirus llegue, o sea, en las etapas de matrícula. Y también se va a poder apreciar el equilibrio de mercado una vez que finalicen estos ciclos. En el caso de los colegios a fin de año, en el caso de las universidades a fin de ciclo, o sea, a mitad de año, vamos a poder observar cómo es que la demanda varía. Debido a la coyuntura actual, el gobierno ha cerrado los centros educativos del país. Esta medida preventiva ha tenido buenos resultados, pero también ha generado sendas problemáticas en el ámbito educativo y socioeconómico. El nivel de morosidad ha aumentado en el país debido al aislamiento obligatorio y también se sabe que hay un 72% de trabajadores en el país que son informales. Si nos centramos un poco más en las instituciones educativas, estas tienen pagos fijos de planilla para sus docentes, personal de limpieza y mantenimiento, etc. También, debido a la nueva modalidad de enseñanza, las clases online deben pagar licencias de software, entre otros. Lo cierto es que las nuevas modalidades de estudio están dejando afuera a bastantes personas que, debido a la cuarentena, no pueden generar ingresos y solventar sus estudios. Hola, mi nombre es María Fátima Díaz Ascue y el día de hoy voy a hablarles si los precios se mantienen justos en este sector. Como ya sabemos, se divide en dos partes, si es que hablamos de la educación pública como de la educación privada. En este caso, nosotros deberíamos tener en cuenta que la educación pública tiene que asumir gastos no solamente con el pago de a los maestros, su salario, sino también en infraestructura, en agua y en luz. Gasto que no se está asumiendo en gran parte y que tratan de darlo en lo posible para que los alumnos tengan una educación de calidad desde casa que se pueda acomodar a lo que tiene cada uno. Sin embargo, nosotros también tenemos que hablar sobre el sector privado, que en este caso muchos de ellos, por ejemplo, cobran pensiones, aún incluso sin empezar las clases. O por el contrario, dan una educación o brindan una educación a sus alumnos que no satisface que no satisface a los alumnos ni a los padres de familia y que no está acorde con lo que pagan mensualmente, aún sabiendo que no todas las personas que tienen a sus hijos en un colegio particular están recibiendo un salario, en lo cual no resulta conveniente y encuentran, por el contrario, una mejor opción llevar a sus hijos a una escuela estatal. La duda también sería, ¿el Estado de verdad está interviniendo en esto? Pues sí, hubo muchas intervenciones del Estado en ello, como por ejemplo el hecho de colocar la plataforma estudiando en casa, tratar de dando bonos, canastas a diferentes familias. Obviamente somos más de 30 millones de personas en Perú. No se puede cumplir esto con todas las personas que obviamente lo requieren, pero se ha dado y probablemente no sea lo más eficiente, pero es lo que pueden hacer por el momento por el país. Sin embargo, viéndolo desde el sector educación, vemos que han tratado de hacer el mejor trabajo posible tratando de darles una educación de calidad para que obviamente los alumnos puedan ser promovidos de año. Recuerden que hay otros países en Latinoamérica en los que no está sucediendo esto. Y directamente muchos alumnos van a tener que repetir el año, etc. No solamente esto ocurre con los colegios particulares como los estatales, que promedio que todo el mundo conocemos, sino que, por ejemplo, estas clases también se dan en colegios como los de alto rendimiento, tales como el COAR, que también brindan clases virtuales y se preocupan obviamente porque los alumnos reciban la mejor educación que se les pueda brindar durante estos tiempos de cuarentena. Llegando a una conclusión en la que nosotros podríamos decir que obviamente ese sector se ha visto afectado por la cuarentena, por la crisis en la que estamos pasando. Sin embargo, podemos ver que han salido muchas alternativas en las que podemos recurrir nosotros
No solamente los estudiantes que aún no estén en la escuela, sino también los mismos universitarios. Nosotros también tenemos que, obviamente, adaptarnos a esas nuevas funciones a las que se nos ha presentado, no solamente por los cambios económicos que presenta para el Estado, sino para nosotros mismos, ya que, por ejemplo, al menos estando en una universidad privada o una escuela privada, asumimos un gasto que probablemente muchos no puedan sostener mes a mes, por lo que se ha visto, obviamente, más tentador el hecho de conseguir estar en una escuela privada, cosa que quizá no sea lo mismo para los universitarios, pero se ha visto de todas formas como una forma de continuar con los estudios que de una u otra forma se han visto colgados debido a esto. Bueno, esta ha sido nuestra presentación sobre la situación de las empresas frente al COVID-19 en el sector de educación. Muchas gracias por ver.